un veterinario con 20 años de experiencia, una jeringa y 14 caballos sanos que nunca debieron morir. Esto no es una historia sobre negligencia médica. Es una historia sobre un hombre que convirtió la confianza de los rancheros mexicanos en un negocio. Durante 6 años, en silencio, sin que nadie lo cuestionara, hasta que una mujer sacó su celular un martes por la tarde y grabó 4 minutos y 17 segundos que ese hombre nunca imaginó que existirían. Lo que se escucha en esa grabación no es solo la prueba de 14 muertes que no debieron ocurrir. Es una voz al teléfono, una negociación, un nombre. Y ese nombre demostró que el doctor Héctor Villanueva no operaba solo, que había alguien dentro del sistema veterinario oficial de Sonora pasándole información, identificando a los propietarios más vulnerables, preparando el siguiente caso antes de que el anterior estuviera frío. Revisé más de 40 denuncias documentadas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico Veterinario en México para reconstruir esta historia, y lo que encontré fue peor de lo que esperaba, porque el doctor Villanueva no era un monstruo difícil de reconocer. Era el veterinario que todos querían tener, el que llegaba puntual, el que recordaba el nombre de cada caballo, el que se quedaba más tiempo del necesario cuando un animal estaba mal. Pero eso era exactamente el problema, porque un hombre así no levanta sospechas, y un hombre que no levanta sospechas puede hacer mucho daño durante mucho tiempo. 14 caballos, 6 años. Y una grabación de 4 minutos y 17 segundos que lo destruyó todo en 72 horas. Eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy. Antes de continuar, necesito pedirte algo. En el susurro del rancho traemos las historias que nadie se atreve a contar en voz alta, las que circulan de rancho en rancho sin que nadie las firme, las que se cuentan en voz baja. Como susurros, esta es una de ellas. Y si quieres seguir escuchando historias como la del doctor Villanueva, haz una sola cosa ahora mismo. Dale clic al botón de suscribir. No cuesta nada, no tarda ni 3 segundos, y nos ayuda a que estos susurros lleguen a quienes necesitan escucharlos. Suscríbete, y después seguimos. En el municipio de Caborca, Sonora, hay un dicho entre rancheros que dice que un buen veterinario vale más que un buen abogado, porque el abogado llega cuando el daño ya está hecho. El veterinario llega antes. El doctor Héctor Villanueva llegaba antes, siempre. Llevaba 20 años recorriendo los ranchos del norte de Sonora en una camioneta blanca con una franja azul marino a los lados, sin logo, sin letrero, solo la camioneta, el maletín negro en el asiento del copiloto y una libreta de pasta café donde apuntaba cada visita, cada animal, cada propietario. Los rancheros de Caborca lo conocían desde que era joven, desde que llegó recién egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa con la cédula nueva y las manos limpias. Desde que atendió sin cobrar de más a don Aurelio Pesqueira cuando su yegua tuvo un parto complicado a las 2 de la mañana, y Villanueva llegó en 20 minutos sin que nadie se lo pidiera 2 veces. Esa noche salvó a la yegua y al potro. Don Aurelio nunca lo olvidó y se lo contó a todos. Así fue como el doctor Villanueva construyó su reputación. No con publicidad, no con redes sociales, no con carteles en la carretera, con presencia, con puntualidad, con la clase de atención que hace que un hombre mayor que ha pasado toda su vida cuidando animales sienta que alguien más los cuida, igual que él. Para 2017,
El doctor Villanueva atendía a más de 60 ranchos en 3 municipios: Caborca, Altar y Pitiquito. Un territorio que en kilómetros cuadrados es más grande que algunos estados del centro del país. Conocía el nombre de cada caballo. Recordaba las fechas de las últimas vacunas sin consultarlo en ningún sistema. Cuando llegaba a un rancho, los peones lo saludaban por su nombre. Cuando se iba, los propietarios lo despedían desde la puerta. Era el tipo de hombre que hace que uno piense que todavía quedan personas de palabra en este mundo. Pero había algo que ninguno de esos rancheros sabía: que el doctor Villanueva también llevaba una lista, no en la libreta de pasta café, en otra parte, una lista que nadie había visto y que llevaba años creciendo en silencio. La primera vez que el doctor Villanueva ejecutó su esquema fue en marzo de 2017. El rancho se llamaba El Nogalito. Propietario: don Fermín Buelna, 73 años, viudo desde 2015, con un hijo en Estados Unidos que llamaba los domingos, pero que no había pisado Sonora en 4 años. Don Fermín tenía 3 caballos. El más viejo se llamaba Canelo, 18 años, pelaje rojizo oscuro, casi café con la luz del mediodía, sano, comía bien, caminaba bien. Don Fermín lo había tenido desde que Canelo era un potro de 2 años y su esposa todavía estaba viva. El doctor Villanueva llegó a El Nogalito en una visita de rutina ese marzo. Revisó a los 3 caballos. Cuando llegó a Canelo, pasó más tiempo del habitual dentro del corral. Cuando salió, tenía el ceño fruncido. Don Fermín lo notó. Le preguntó qué pasaba. El doctor Villanueva suspiró. Dijo que Canelo tenía signos de degeneración articular avanzada, que a su edad era normal, pero que había progresado más rápido de lo esperado, que en su experiencia los caballos con ese nivel de deterioro empezaban a sufrir en silencio, porque los caballos no muestran el dolor como otros animales. Don Fermín escuchó en silencio. Tenía 73 años y había pasado toda su vida con caballos, pero nunca había estudiado veterinaria. Y el doctor Villanueva llevaba 20 años diciéndole exactamente lo que necesitaba escuchar en el momento correcto. Don Fermín preguntó qué se podía hacer. El doctor Villanueva dijo que había opciones: tratamiento paliativo, medicación, pero que a cierta edad los costos se acumulaban y la calidad de vida del animal no mejoraba de manera significativa. Luego hizo una pausa y dijo que había otra opción, una más digna, según él. Don Fermín tardó 3 días en tomar la decisión, 3 días en los que el doctor Villanueva lo llamó 2 veces para ver cómo estaba, para preguntarle si necesitaba algo, para decirle que lo entendía, que era una decisión difícil, que él también quería a Canelo. Al 4.º día, don Fermín llamó al doctor Villanueva. Le dijo que sí. El doctor Villanueva llegó al rancho 2 días después con su maletín negro. Canelo estaba en el corral de siempre, comiendo, sin signos visibles de dolor. 30 minutos después, Canelo ya no estaba. El doctor Villanueva cobró 4,000 pesos por el procedimiento, más 2,500 por la gestión del retiro del cuerpo. Don Fermín firmó el recibo sin leerlo del todo, y el doctor Villanueva anotó algo en su libreta de pasta café, pero también anotó algo en la otra lista, la que nadie había visto. Lo que don Fermín nunca supo es que Canelo no tenía degeneración articular avanzada. Lo que el doctor Villanueva le describió esa tarde en el corral no existía en ningún expediente clínico. No había pruebas de imagen, no había segundo dictamen,
No había nada más que las palabras de un hombre en quien todos confiaban. Y eso era suficiente. Porque cuando alguien lleva 20 años ganándose tu confianza, sus palabras pesan más que cualquier documento. El doctor Villanueva lo sabía. Por eso nunca necesitó falsificar nada, solo hablar. Canelo fue el primero, pero no fue el último, ni de cerca, porque mientras don Fermín lloraba en silencio en su rancho sin saber la verdad, el doctor Villanueva ya tenía en mente el siguiente nombre de su lista, y ese nombre vivía a 40 minutos de El Nogalito. El segundo nombre en la lista del doctor Villanueva era el de doña Consuelo Armenta, 68 años, rancho La Ciénega, municipio de Altar, viuda desde 2019, 3 hijas en Hermosillo que visitaban en Navidad y Semana Santa. El resto del año doña Consuelo y sus 2 caballos, uno se llamaba Palomo, el otro Lucio. El doctor Villanueva los conocía desde hacía 4 años. Llegó a La Ciénega por primera vez en 2018, recomendado por un vecino. Desde entonces visitaba el rancho cada 3 meses. Puntual, siempre con algo para los caballos. Una vez trajo un suplemento vitamínico que dijo que le había sobrado de otro rancho y que no quería que se desperdiciara. Doña Consuelo lo recordaba con cariño. Lo invitaba a comer cuando llegaba a mediodía. Le guardaba agua fresca en el refrigerador porque sabía que venía de lejos. En octubre de 2019, 7 meses después de quedar viuda, el doctor Villanueva llegó a La Ciénega en su visita de rutina. Revisó a Palomo primero, luego a Lucio. Cuando salió del corral de Lucio, repitió exactamente lo mismo que había hecho en el Nogalito con don Fermín. El ceño fruncido, la pausa larga, las palabras justas en el momento justo. Doña Consuelo tardó 5 días en decir que sí. Lucio tenía 16 años y estaba perfectamente sano. El doctor Villanueva cobró 3,800 pesos por el procedimiento y anotó el segundo nombre en su lista. Pero Lucio y Canelo no fueron los únicos. Lo que el doctor Villanueva había construido en 6 años no era un esquema improvisado, era un sistema que funcionaba porque estaba diseñado para explotar exactamente las mismas 3 condiciones en cada caso. Primera condición, propietario vulnerable, no necesariamente pobre, vulnerable. Un ranchero mayor sin familia cercana que pudiera cuestionar una decisión médica. Un viudo o una viuda que tomaba decisiones solo. Alguien que había perdido recientemente a un ser querido y cuya capacidad de resistencia emocional estaba en su punto más bajo. El doctor Villanueva tenía 20 años visitando ranchos. Sabía exactamente quién cumplía esa condición y sabía cuándo el momento era el correcto para actuar. Segunda condición, caballo con historia. No cualquier caballo, uno con años encima, uno que el propietario hubiera tenido durante una década o más. Porque un caballo así carga el peso emocional de una vida entera. Y cuando alguien te dice que ese animal está sufriendo en silencio, la culpa que sientes como dueño es tan grande que nubla cualquier otro pensamiento. Villanueva nunca eligió caballos jóvenes, nunca eligió animales recién comprados. Siempre eligió los que más le dolía perder al propietario, porque esos eran los más fáciles de sacrificar sin preguntas. Tercera condición, ausencia de testigos calificados. Nunca operó en ranchos con personal veterinario propio. Nunca en propiedades donde hubiera alguien con conocimientos suficientes para cuestionar su diagnóstico. Buscaba los ranchos pequeños,
los de un solo propietario, los que dependían de él como única autoridad médica sobre sus animales. Esas tres condiciones juntas eran su método, y durante 6 años funcionó sin una sola falla. Los 14 casos documentados se distribuyeron así: 3 en el municipio de Caborca, 4 en Altar, 5 en Pitiquito, 2 en una zona limítrofe entre Altar y Pitiquito, donde los registros municipales eran más difusos y más difíciles de rastrear. 14 caballos, 11 propietarios distintos, porque en 3 casos el mismo propietario perdió más de un animal. El más devastador fue el de don Rubén Gastelum, 71 años, rancho El Mezquite, municipio de Pitiquito. Don Rubén perdió 2 caballos en un período de 8 meses, el primero en abril de 2021, el segundo en diciembre del mismo año, ambos sanos, ambos con más de 15 años de vida junto a don Rubén, ambos sacrificados con el mismo diagnóstico fabricado por el mismo hombre. Don Rubén pagó un total de 14,000 pesos entre los 2 procedimientos y los 2 retiros de cuerpo. Cuando el segundo caballo murió, don Rubén llamó a su hijo para contárselo. Su hijo le preguntó si estaba bien. Don Rubén dijo que sí, que ya estaba acostumbrado a perder. Esa frase se volvería importante más adelante. Lo que ninguno de estos 11 propietarios sabía era que sus casos no eran accidentes aislados, que estaban conectados, que el hombre que les había dado el pésame, que les había explicado con voz tranquila que era lo mejor para el animal, que les había extendido el recibo con la misma pluma de siempre, había repetido exactamente el mismo guión 11 veces en 6 años. La misma pausa, el mismo ceño fruncido, las mismas palabras sobre el sufrimiento silencioso de los caballos. Y nadie lo había visto, porque cada propietario vivía su pérdida en soledad, porque en el mundo del rancho no se habla de estas cosas con el vecino, porque la muerte de un caballo es un duelo privado. Y el doctor Villanueva lo sabía mejor que nadie. Por eso había durado 6 años. Pero había algo que Villanueva no había calculado, que entre sus 60 ranchos atendidos había uno donde las cosas no funcionaban como en los demás. Un rancho en las afueras de Pitiquito, donde trabajaba una mujer que no era propietaria, no era veterinaria, no era abogada ni activista, era empleada. Llevaba 3 años limpiando corrales, dando de comer a los animales y haciendo el trabajo que nadie ve, pero sin el que ningún rancho funciona. Se llamaba Rosa Elena Murillo y tenía 44 años, un celular con poca memoria y la costumbre de fijarse en las cosas que los demás no miran. Esa costumbre estaba a punto de cambiar todo. Rosa Elena Murillo no era el tipo de persona que busca problemas. Llevaba 44 años haciendo exactamente lo contrario. Había crecido en Pitiquito, hija de un peón de rancho y una mujer que lavaba ropa ajena para completar el gasto. Tercera de 5 hermanos. Había llegado hasta el 2º año de secundaria antes de que las circunstancias decidieran por ella. Desde los 16 años había trabajado en lo que hubiera: cocinas, casas, tiendas de abarrotes, y desde hacía 3 años en el rancho El Sausal, propiedad de don Ignacio Peralta, 70 años, uno de los 11 propietarios en la lista del doctor Villanueva. Rosa Elena llegaba al rancho a las 6:30 de la mañana. Se iba a las 4 de la tarde. En esas 9 horas y media hacía todo lo que nadie más quería hacer. Limpiaba corrales, llenaba bebederos, repartía forraje, revisaba cercas, cargaba costales y miraba.
Rosa Elena miraba todo, no porque fuera desconfiada, sino porque había pasado toda su vida en lugares donde si no estabas atenta, algo se te escapaba. Y en el rancho, algo que se escapa puede costar caro. El doctor Villanueva llegó al rancho El Sausal por primera vez en enero de 2020, recomendado por otro propietario de la zona. Don Ignacio lo recibió con café y lo llevó directamente a los corrales. Tenía 4 caballos. El más viejo se llamaba Sombra, 21 años, pelaje negro con algunas canas en el hocico. Tranquilo como pocos. Don Ignacio lo había comprado cuando Sombra tenía 3 años, y desde entonces habían recorrido juntos cada rincón del rancho. El doctor Villanueva revisó a los 4 caballos esa mañana. Cuando llegó a Sombra, Rosa Elena estaba limpiando el corral de al lado. Lo vio entrar, lo vio revisar al caballo, y notó algo que en ese momento no supo nombrar del todo, que el doctor Villanueva miraba a Sombra de una manera distinta a como miraba a los otros 3, no con preocupación, con cálculo. Rosa Elena siguió limpiando, pero no dejó de mirar. Durante los siguientes 18 meses, el doctor Villanueva visitó el Sausal 5 veces. En cada visita dedicaba más tiempo a Sombra que a los otros caballos. En cada visita salía del corral con el mismo ceño ligeramente fruncido. Pero nunca dijo nada directamente, solo comentarios pequeños, que Sombra estaba bien por ahora, que a su edad había que estar pendiente, que los caballos viejos eran como personas mayores, que podían deteriorarse rápido sin avisar. Don Ignacio escuchaba y asentía. Rosa Elena escuchaba desde donde estaba, y cada vez que el doctor Villanueva se iba, ella se quedaba mirando a Sombra. Sombra comía, caminaba, respondía cuando don Ignacio le silbaba desde la entrada del corral. No había nada en ese caballo que justificara la preocupación que el doctor Villanueva sembraba visita tras visita, nada visible. Pero Rosa Elena no era veterinaria, y el doctor Villanueva tenía 20 años de cédula. Por eso, ella guardaba lo que pensaba, lo guardaba y seguía mirando. El martes 14 de septiembre de 2021 fue un día ordinario en el rancho El Sausal. Don Ignacio había ido a Caborca a resolver unos trámites. Rosa Elena estaba sola en el rancho con un peón joven llamado Esteban, que ese día trabajaba en el extremo opuesto de la propiedad reparando una cerca. A las 2:15 de la tarde llegó la camioneta blanca con la franja azul marino. El doctor Villanueva bajó con su maletín negro. Rosa Elena lo vio desde la ventana de la bodega donde estaba acomodando sacos de forraje. Frunció el ceño. Don Ignacio no le había dicho nada de una visita ese día. El doctor Villanueva caminó directo hacia el corral de Sombra, sin buscar a nadie, sin anunciarse. Abrió la puerta del corral, entró, cerró la puerta detrás de él. Rosa Elena dejó el saco que tenía en las manos, salió de la bodega, caminó hacia el corral despacio, pegada a la pared del establo para no hacer ruido. Y cuando llegó al costado del corral, donde las tablas de madera tenían una separación de 2 dedos entre una y otra, se detuvo y escuchó. El doctor Villanueva estaba hablando por teléfono. Rosa Elena no entendió todo lo que dijo en esos primeros segundos, pero entendió suficiente. Escuchó un nombre, escuchó una cifra, escuchó la palabra siguiente, y entendió que la conversación no era sobre Sombra, era sobre otro caballo, en otro rancho, con otro propietario que todavía no sabía lo que se le venía encima. Rosa Elena sacó el celular del bolsillo de su delantal. Le quedaban 2 días para que el contrato de datos se renovara, y la memoria estaba casi llena.
Borró 3 fotos antiguas para hacer espacio. Abrió la cámara. Buscó la separación entre las tablas. Y grabó. Los 4 minutos y 17 segundos que Rosa Elena grabó ese martes por la tarde contienen 3 cosas. La primera, al doctor Villanueva preparando la jeringa con pentobarbital sódico, mientras Sombra permanece tranquilo a su lado, sin signos de dolor, sin signos de deterioro, comiendo del heno que había en el corral. La segunda, al doctor Villanueva hablando por teléfono durante el procedimiento. Su voz es tranquila, casi aburrida, como la de alguien que está haciendo una llamada de trabajo rutinaria mientras espera que hierva el agua. Dice que el de El Sausal ya está casi listo. Dice que el siguiente puede ser para finales de octubre. Dice un nombre. Ese nombre es el de otro veterinario, con cédula profesional activa en el estado de Sonora. Alguien que no aparece en ninguno de los casos anteriores, pero que según lo que se escucha en esa grabación, lleva al menos 2 años pasándole información al doctor Villanueva. Nombres de propietarios vulnerables, edades, situaciones familiares, caballos con historia, todo lo que Villanueva necesitaba para elegir a su siguiente víctima. La tercera cosa que contiene la grabación es el silencio de Sombra, 21 años, perfectamente sano, que no entendía lo que estaba pasando, que nunca lo entendió. Rosa Elena grabó los 4 minutos y 17 segundos completos sin moverse, sin respirar fuerte, sin hacer ningún ruido. Cuando el doctor Villanueva salió del corral, ella ya estaba de vuelta en la bodega, con el celular en el bolsillo, con las manos temblando, y con la certeza de que lo que acababa de grabar no podía quedarse en ese celular con poca memoria. Tenía que llegar a algún lugar, pero primero tenía que decidir a dónde, porque el nombre que había escuchado en esa grabación no era el de un ranchero cualquiera. Era el nombre de alguien con credenciales, con contactos, con la capacidad de hacerle la vida imposible a una mujer de 44 años que limpiaba corrales en Pitiquito. Y eso cambiaba todo. Pero antes de contarte lo que Rosa Elena hizo con esa grabación, una pausa rápida. Si estás escuchando esto en el susurro del rancho y todavía no te has suscrito, este es el momento. Estas historias no llegan solas. Alguien las busca. Alguien las reconstruye. Alguien las trae hasta aquí en voz baja para que tú las escuches. Dale clic al botón de suscribir ahora mismo. Y seguimos con lo que Rosa Elena decidió hacer. El nombre que Rosa Elena escuchó en esa grabación era el del doctor Armando Celaya, 49 años, veterinario oficial adscrito a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Sonora. No era un veterinario de rancho, era un veterinario de escritorio, de los que firman papeles, de los que validan registros, de los que tienen acceso a bases de datos que los rancheros comunes nunca ven. El doctor Celaya llevaba 12 años en ese puesto, 12 años revisando expedientes de propietarios de équidos en 3 municipios del norte de Sonora. 12 años sabiendo exactamente quién tenía caballos, cuántos, de qué edad y en qué situación familiar se encontraba el propietario. Era el hombre perfecto para ser cómplice del doctor Villanueva, y llevaba al menos 2 años siéndolo. Lo que Rosa Elena no sabía en ese momento era cómo había empezado todo entre los 2 hombres. Eso se reconstruyó después, durante la investigación. El doctor Celaya y el doctor Villanueva se conocían desde la universidad. Habían estudiado juntos en la Universidad Autónoma de Sinaloa. No eran amigos cercanos,
pero sí conocidos de suficientes años como para que una llamada entre ellos no levantara sospechas. Según los registros telefónicos que se obtuvieron posteriormente, el primer contacto documentado entre ambos relacionado con el esquema ocurrió en febrero de 2019. Una llamada de 11 minutos. Desde el teléfono del Dr. Celaya al del Dr. Villanueva. 11 minutos que costaron la vida de al menos 8 caballos en los siguientes 2 años. Porque a partir de esa llamada, el Dr. Celaya empezó a filtrar información. No de manera masiva, no de manera obvia, de manera quirúrgica. Un nombre aquí, una dirección allá. Un comentario casual sobre un propietario que acababa de perder a su esposa o que tenía los hijos fuera del estado. Información que en manos de alguien con malas intenciones valía más que cualquier expediente oficial. Y el doctor Celaya lo sabía. ¿Cuánto cobraba por cada nombre? 2,000 pesos. 2,000 pesos por propietario. En 2 años, con al menos 8 casos atribuibles directamente a su información, el doctor Celaya había recibido 16,000 pesos en transferencias fragmentadas que nunca superaban los 3,000 pesos para no levantar alertas bancarias. 16,000 pesos. El precio de 8 caballos que nunca debieron morir. Pero había algo más en esa grabación que Rosa Elena tardó en procesar. Algo que escuchó, pero que en el momento del shock no terminó de aterrizar. El doctor Villanueva no solo mencionó al doctor Celaya en la llamada, mencionó un tercer nombre, no con claridad, solo un apodo. 2 sílabas que Rosa Elena escuchó, pero que en ese primer momento no pudo ubicar. El Chivo. Así lo llamó Villanueva. El chivo tenía que ver con el destino de los cuerpos, porque el esquema del doctor Villanueva no terminaba con el sacrificio del animal. Terminaba después, mucho después. La empresa que retiraba los cuerpos de los animales sacrificados en los ranchos de Villanueva se llamaba Servicios Ambientales del Noroeste, registrada en Hermosillo, con todos los permisos en regla. Propietario registrado, un hombre de 53 años, cuyo nombre oficial no era El Chivo, pero que en los ranchos de 3 municipios llevaba 20 años siendo conocido solo así. Lo que Servicios Ambientales del Noroeste hacía con los cuerpos de los animales era técnicamente legal. Gestión de residuos biológicos, incineración certificada, documentación de cada caso. Pero había una parte de su operación que no aparecía en ningún papel oficial. Algunos de los caballos que llegaban a sus instalaciones no estaban completamente muertos cuando los recibían. El pentobarbital sódico en dosis calculadas para un caballo de determinado peso produce un paro cardíaco en minutos. Pero si la dosis es ligeramente inferior a la recomendada, el proceso puede ser más lento. Y en ese tiempo, si el animal es trasladado rápidamente, hay una ventana que el chivo conocía bien y que usaba. 3 de los 14 caballos de la lista del doctor Villanueva llegaron a las instalaciones de Servicios Ambientales del Noroeste con signos vitales todavía presentes. 3 caballos que los registros oficiales declaraban muertos, que en papel no existían, y que por lo tanto podían reaparecer en otro lugar sin que nadie preguntara de dónde venían. Revendidos a compradores que no hacían preguntas porque el precio era demasiado bueno para hacer pregunta. El margen por caballo revendido era de entre 12 y 18,000 pesos. 3 caballos. Entre 36,000 y 54,000 pesos en dinero que no existía en ningún registro. Repartido entre 3 hombres. Villanueva, Celaya
El chivo, un triángulo perfecto, cada uno con su función, cada uno con su parte, cada uno protegido por los otros dos. Rosa. Elena no sabía nada de esto cuando guardó el celular en el bolsillo de su delantal ese martes por la tarde. Solo sabía que había grabado algo que no debía existir y que tenía que decidir qué hacer con ello antes de que alguien se diera cuenta de que ella había estado al otro lado de esa pared. Pensó en ir directamente con don Ignacio, pero don Ignacio estaba en Caborca, y cuando llegara ya sería de noche, y ella necesitaba pensar con claridad antes de hablar con alguien. Pensó en llamar a la policía, pero la policía de Pitiquito era 3 personas, y ella no sabía si alguna de esas 3 personas conocía al doctor Celaya o al doctor Villanueva o a El Chivo. En un municipio pequeño todos conocen a todos, y eso puede ser una ventaja, o puede ser exactamente lo contrario. Pensó en borrar la grabación. Ese pensamiento le duró menos de 3 segundos, porque si borraba la grabación, Sombra habría muerto por nada. Y el siguiente caballo de la lista moriría igual. Y el siguiente, y el siguiente. Rosa Elena llegó a su casa esa tarde a las 4:20. Se sentó en la mesa de su cocina. Puso el celular frente a ella. Y estuvo así durante 40 minutos sin tocarlo, mirándolo, como si el teléfono fuera a decirle qué hacer. Entonces pensó en su hermano mayor, Rodrigo Murillo, 48 años, mecánico en Hermosillo, sin conexión con el mundo veterinario, sin conexión con ninguno de los 3 nombres que Rosa Elena llevaba en la cabeza. Alguien de confianza, alguien fuera del círculo. Rosa Elena llamó a Rodrigo a las 5 de la tarde. Le dijo que necesitaba que guardara algo. Rodrigo preguntó qué. Rosa Elena dijo que era mejor que no lo supiera todavía. Rodrigo dijo que de acuerdo. Esa noche, Rosa Elena condujo 40 minutos hasta la casa de su hermano en la cabecera municipal. Le entregó el celular. Le dijo que no lo encendiera, que no mirara nada, que si en 48 horas ella no le llamaba, lo llevara directo a un periodista de Hermosillo, cuyo nombre le escribió en un papel. Rodrigo la miró durante un momento. Luego guardó el celular en el cajón de su mesita de noche. Y Rosa Elena volvió a Pitiquito con las manos vacías y la cabeza llena, sabiendo que acababa de mover una pieza en un tablero que todavía no entendía del todo, pero que ya no podía dejar de moverse. Rosa Elena Murillo durmió 3 horas esa noche, no más. Se levantó a las 4 de la mañana y estuvo sentada en la oscuridad de su cocina hasta que salió el sol, pensando, calculando, tratando de encontrar el error en cada decisión que podía tomar, porque Rosa Elena sabía algo que mucha gente olvida cuando tiene miedo, que la primera movida determina todas las demás, y que si se equivocaba en la primera, las siguientes no importarían. A las 7 de la mañana del miércoles 15 de septiembre llamó a don Ignacio Peralta. Le dijo que necesitaba hablar con él antes de que llegara al rancho. Don Ignacio preguntó si algo estaba mal. Rosa Elena dijo que sí. Don Ignacio llegó a Pitiquito a las 9:30. Se sentaron en la mesa de la cocina de Rosa Elena. Ella no tenía el celular, pero tenía escrito en un papel todo lo que había visto y escuchado el día anterior. Fecha, hora, lo que el doctor Villanueva dijo por teléfono, el nombre del doctor Celaya, el apodo El Chivo, la jeringa, Sombra tranquilo comiendo heno mientras todo ocurría. Don Ignacio leyó el papel 2 veces. Cuando terminó la segunda lectura lo dejó sobre la mesa y no dijo nada durante un momento largo. Luego
preguntó una sola cosa. ¿Lo grabaste? Rosa Elena dijo que sí. Don Ignacio cerró los ojos, exhaló, y cuando los abrió tenía la expresión de alguien que acaba de entender algo que lleva mucho tiempo sin forma, porque don Ignacio recordó algo en ese momento. Recordó que 3 años antes, en una conversación casual con un ranchero vecino, ese hombre le había dicho que su caballo más viejo había muerto de repente, que el doctor Villanueva le había explicado que era de generación articular avanzada, que él nunca lo había cuestionado porque ¿quién iba a cuestionar al doctor Villanueva? Ahora don Ignacio sabía la respuesta. Lo que ocurrió en las siguientes 72 horas se movió más rápido de lo que Rosa Elena había calculado, y más lento en algunos puntos de lo que hubiera querido. Miércoles 15 de septiembre, mediodía. Don Ignacio llamó a su abogado en Hermosillo. Le explicó la situación en términos generales, sin dar nombres todavía. El abogado le dijo que si había una grabación, había que protegerla primero y usarla después. Que lo más importante en ese momento era hacer copias en al menos 3 lugares distintos antes de presentarla ante cualquier autoridad. Don Ignacio llamó a Rosa Elena. Rosa Elena llamó a Rodrigo. Esa tarde Rodrigo Murillo condujo desde Hermosillo hasta Pitiquito con el celular de su hermana. En el camino paró 2 veces. La primera para hacer una copia de la grabación en una memoria USB que compró en una tienda de Carbó. La segunda para enviar la grabación por correo electrónico a una dirección que Rosa Elena le había dado esa mañana. La dirección del periodista cuyo nombre ella había escrito en el papel la noche anterior. Ese periodista se llamaba Fernando Ibarra. Llevaba 17 años cubriendo temas de corrupción institucional en Sonora para un diario regional de Hermosillo. Había visto muchas cosas, pero cuando abrió ese correo esa tarde y reprodujo el video, se quedó inmóvil frente a la pantalla durante varios minutos. Luego llamó a su editor. Le dijo que tenían algo. Miércoles 15 de septiembre, noche. El abogado de don Ignacio presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Sonora, no ante la Policía Municipal de Pitiquito, directamente ante la Fiscalía Estatal, con la grabación como evidencia central, con el nombre del doctor Villanueva, con el nombre del doctor Celaya, y con el apodo El Chivo y la mención a Servicios Ambientales del Noroeste como línea de investigación pendiente. La denuncia entró a las 11:47 de la noche. El fiscal de turno la leyó a las 12:20 de la madrugada. A las 12:35 llamó a su superior, porque el nombre del doctor Armando Celaya, veterinario oficial adscrito a la SADER, cambiaba el nivel de la denuncia. Ya no era un caso de veterinario corrupto, era un caso de corrupción dentro de una institución del gobierno estatal, y eso requería un protocolo diferente. Jueves 16 de septiembre, 6 de la mañana. El doctor Héctor Villanueva se levantó como todos los días. Preparó café, revisó su agenda. Tenía 2 visitas programadas para esa mañana. Un rancho en Altar a las 9, otro en Pitiquito a las 11:30. No sabía nada. No tenía idea de que a esa hora la Fiscalía Estatal ya tenía su nombre en un expediente activo. No sabía que Fernando Ibarra llevaba 12 horas revisando la grabación y preparando una nota que su editor había autorizado publicar esa misma tarde. No sabía que el doctor Celaya había recibido una llamada de un número desconocido a las 5 de la mañana y que desde entonces no había vuelto a contestar su teléfono. El doctor Villanueva desayunó,
lavó su taza, agarró su maletín negro y salió hacia su camioneta blanca con la franja azul marino, como cualquier otro día. Jueves 16 de septiembre, 2 de la tarde. Fernando Ibarra publicó la nota en el Diario Regional. Título: Veterinario de Caborca es denunciado por sacrificio irregular de caballos en 3 municipios de Sonora. En el cuerpo de la nota había fragmentos transcritos de la grabación, no el audio completo, solo las palabras más relevantes, suficientes para que cualquiera que las leyera entendiera lo que había ocurrido. La nota se compartió 340 veces en la primera hora. Para las 6 de la tarde tenía 2.100 compartidos. Para la medianoche había llegado a medios de Hermosillo, Ciudad de México y 3 portales especializados en bienestar animal. El doctor Villanueva se enteró de la nota a las 3:15 de la tarde. Se la envió a alguien por WhatsApp con un solo mensaje. El mensaje decía: ya salió. El doctor Villanueva leyó la nota en el estacionamiento de una tienda en Altar. La leyó 2 veces. Luego llamó al doctor Celaya. El doctor Celaya no contestó. Llamó a El Chivo. El Chivo tampoco contestó. El doctor Villanueva se quedó sentado en su camioneta durante 22 minutos. Con el motor apagado, con el maletín negro en el asiento del copiloto, con 20 años de reputación deshaciéndose en tiempo real. Viernes 17 de septiembre, 10 de la mañana. 2 agentes de la Fiscalía Estatal llegaron al domicilio del doctor Héctor Villanueva en Caborca. Lo encontraron en casa. No había intentado irse. No había llamado a un abogado todavía. Estaba sentado en la sala con la misma ropa del día anterior. Los agentes le informaron que quedaba citado a declarar esa misma tarde en las oficinas de la Fiscalía en Hermosillo. El doctor Villanueva asintió. No dijo nada. Se levantó, agarró una chaqueta del perchero de la entrada y salió de su casa sin mirar atrás. Esa misma mañana, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico Veterinario recibió la denuncia formal contra el doctor Villanueva y el doctor Celaya. Esa misma mañana, la SADER suspendió preventivamente al doctor Armando Celaya de sus funciones mientras durara la investigación. Y esa misma mañana los agentes de la Fiscalía llegaron a las instalaciones de servicios ambientales del noroeste, en Hermosillo. Lo que encontraron dentro cambió el nivel del caso por segunda vez. Había registros, no de los caballos revendidos, sino de los compradores, nombres, fechas, montos, un rastro que el hombre conocido como El Chivo había guardado por escrito porque llevaba tanto tiempo operando sin consecuencias que había dejado de tener miedo. Ese fue su error más grande. Y el que cerró el caso de manera definitiva. El doctor Héctor Villanueva fue suspendido de su cédula profesional de manera preventiva el 18 de septiembre de 2021, 4 días después de que Rosa Elena grabara los 4 minutos y 17 segundos. El doctor Armando Celaya fue separado definitivamente de su cargo en la SADER el 3 de octubre de 2021 tras confirmarse su participación en el esquema a través de los registros telefónicos. El hombre conocido como El Chivo fue detenido el 29 de septiembre de 2021 en Hermosillo. Los registros encontrados en servicios ambientales del noroeste permitieron identificar a 12 compradores de animales de procedencia irregular en 4 estados del país. La investigación se extendió durante 9 meses más allá del caso inicial.
y generó 23 expedientes adicionales en 3 estados. Don Rubén Gastelum, el hombre que perdió 2 caballos en 8 meses y que le dijo a su hijo que ya estaba acostumbrado a perder, se enteró de la verdad en octubre de 2021. Su hijo lo llamó para contárselo. Don Rubén escuchó todo en silencio. Cuando su hijo terminó, hubo una pausa larga. Don Rubén dijo una sola cosa. Dijo, entonces no estaban mal. Su hijo dijo que no, que nunca habían estado mal. Don Rubén colgó y lloró por primera vez desde que murió su esposa. Rosa Elena Murillo volvió a trabajar en el rancho El Sausal el lunes siguiente. Don Ignacio la esperaba en la entrada. Le dijo que podía tomarse el tiempo que necesitara. Rosa Elena dijo que no necesitaba tiempo, que había trabajo que hacer. Entró al rancho, fue directo a los corrales y siguió haciendo lo que había hecho siempre: limpiar, llenar bebederos, repartir forraje y mirar, porque Rosa Elena Murillo siempre había sabido que mirar era lo más importante, que en los lugares donde nadie mira es exactamente donde ocurren las cosas que no deberían ocurrir, y que a veces una mujer con un celular, con poca memoria y 3 fotos borradas para hacer espacio, es lo único que se interpone entre la impunidad y la verdad. Hay algo que Rosa Elena dijo cuando un periodista le preguntó si había tenido miedo ese martes por la tarde. Dijo que sí, que había tenido mucho miedo, pero que había algo que le daba más miedo que el doctor Villanueva, y que el doctor Celaya, y que el chivo juntos. Le daba más miedo quedarse quieta. Porque Rosa Elena entendió algo ese martes al otro lado de esa pared de madera con separación de 2 dedos entre tabla y tabla. Que el silencio no es neutral. Que cuando alguien decide no mirar, no grabar, no hablar, no está tomando la decisión de mantenerse al margen. Está tomando la decisión de que las cosas sigan como están. Y en ese rancho de Pitiquito, las cosas como estaban significaban más caballos en una lista que nadie debía ver, más propietarios vulnerables, más hombres como don Rubén Gastelum diciéndole a su hijo que ya estaban acostumbrados a perder. Rosa Elena decidió que no, con un celular con poca memoria, con 3 fotos borradas para hacer espacio, con las manos temblando. Pero decidió, y esa decisión destruyó un esquema de 6 años en 72 horas. Lo que nadie sabe todavía es cuántos esquemas como el del doctor Villanueva siguen operando en este momento, en otros municipios, en otros estados, con otros nombres, en otras libretas que nadie ha encontrado todavía. Esa pregunta no tiene respuesta esta noche, pero merece ser hecha en voz alta, aunque sea en voz baja, como un susurro. Si llegaste hasta aquí es porque estas historias te importan. Y si te importan, el susurro del rancho necesita algo de ti. Un solo clic en el botón de suscribir. Somos un canal pequeño que trae historias grandes, historias que circulan de rancho en rancho sin que nadie las firme. Historias que el mundo del caballo merece escuchar. Con tu suscripción nos ayudas a que el siguiente susurro llegue más lejos. Dale clic ahora.